Hola, ¿qué tal? Otra vez, otra semana de nuevo con un nuevo capítulo de la historia Putas de Canarias, aquí en Radio Faro con Dieguito Flores y Carmen Balito, que soy yo. Carmita, que venimos súper a juego todo. Ahí hoy mismo como para allá un partido de ping-pong. Somos del mismo equipo. El equipo Barbie, ¿sabes? Total. Para que nos estén solo escuchando y no viendo, es que vamos con un rosa. Pero rosa fucsia de tira para atrás. Y la cafita de Carmita rosa y mi... Bueno, mis ojos, de mis ojos. De esos ojos rosas y yo pues mi cafita roja que bueno, van a juego con el micrófono de Radio Faro. Mira, ¿y por qué la historia es puta hoy? Porque hoy vamos a hablar de... Nosotros aquí hemos traído mucha lucha obrera, hemos traído mucho tema relacionado con partidos de izquierda y tal, y hoy vamos a traer el otro lado. El otro lado. La derecha. Y en concreto vamos a hablar de cómo se comportó la derecha durante la Segunda República en Canarias. Porque aquí esto es un tema... ¿Ustedes creen que la derecha está dando por saco en el gobierno del PSOE? Aquí esto lo que aprovecha la gente cuando está... La Segunda República hicieron lo mismo. Claro. ¿Qué ocurre? Un poquito de contexto. Bueno, Segunda República, a muchos les sonará, a los que nos escuchen fuera de España, porque nuestra audiencia es internacional, como lo sabemos, hay que ponerlo pues les ponemos contexto. En 1931, concretamente el 14 de abril, hay unas elecciones municipales en las que ganan todos los partidos republicanos en todos lados. El rey Alfonso XIII en ese momento sale huyendo. Salió tarifando. Pero vamos, y se proclama la Segunda República, que desgraciadamente acaba el 18 de julio de 1939. Bueno, en el 36 fue el golpe de Estado, la guerra civil en el 39 ya cerró todo el proyecto posible de república en España en ese momento. Se considera históricamente que aunque el golpe de Estado fue el 36, hasta que no acaba el golpe de Estado sigue habiendo república. ¿Qué ocurrió durante la República? Bueno, que fue un periodo, nosotros les hemos traído aquí la huelga de vivienda, les hemos traído las luchas sociales, muchos temas en la Segunda República. ¿Por qué? Porque fue un periodo en el que la gente pudo luchar y reivindicar muchísimas cosas que hasta ese momento no había podido. Porque había una dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera, luego el sistema monárquico del momento tampoco es que fuese el más permisivo. Bueno, Primo de Rivera y Alfonso XIII, best friends durante bastante tiempo. Es que los Borbones suelen ser best friends de los dictadores. Sí, total, tienen un rollo bestia ahí. Y nada, cuando hablamos de los avances de Segunda República, que mucho lo hemos tratado, pero no hemos tratado cosas que son muy importantes, como por ejemplo el sufragio femenino, que ahí España fue muy pionera a nivel en Europa. Libertad de culto, que claro, eso, nosotros hablamos de Inquisición aquí muchas veces y de ser hereje o no ser hereje, eso fue un avance. Sí. Enorme. La iglesia se le pusieron los pelos de punta. Autonomía regional, ya el hecho de que los territorios diferentes del país pudieran decir, oye, es que aquí tenemos realidades diferentes. Una cosa que, por ejemplo, aquí vivimos en Canarias, que somos islas, no se puede tratar una isla igual que el continente. Y luego ya los otros territorios tipo Cataluña, Euskadi o Galicia, con sus realidades históricas, cada una. Se implantaron muchos derechos civiles, incluso reformas para la época muy bestias, tipo cuestiones sobre la eliminación de la figura de los hijos ilegítimos, el tema del divorcio, unos avances... Sí, bastante importantes. Muy importantes. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que claro, en un principio, durante la República, cuando el señor rey Golfo, algún día les tenemos que contar las aventuras de Alfonso XIII en Canarias, porque este fue fue el primer productor de cine X en el país. Fue el que introdujo el cine porno en Vargas la Repugnancia. Entonces, claro, porque introdujo el cine porno y él tenía una productora y una distribuidora de cine porno. Entonces algún día les traeremos las aventuras de este señor en Canarias, pero bueno, cuando se marcha del Estado, en un principio la derecha se mantiene tranquila, pero es que empieza a pasar todo lo que les acabo de contar yo y claro, la derecha se va a ir... Se va rebotando. Se va radicalizando, va diciendo, ¡guau! Esto... Aunque en realidad no iba por los intereses de ellos, pero claro, nada más que el hecho de que se hayan fortalecido los derechos civiles, porque la gente empieza a protestar, como hemos comentado aquí, mucho levantamiento de obreros y de... Porque tenían la oportunidad, no es porque antes no estuvieran mejor y no lo hicieran, es que porque ahí pudieron empezar a protestar con más libertad. Entonces, claro, esto aparte, a quien no le hacen cero gracia, a la iglesia, empezar a hablar de todas estas, el divorcio y la iglesia, eso era,
No, ellos no hay libertad de culto. no podían ver esos avances, y sobre todo en los derechos de la mujer, que fue donde se consiguieron muchísimos avances. Entonces eso para la Iglesia, ver que se estaban consiguiendo derechos de la mujer, implicaba para ellos sinónimo de peligro en la sociedad, claro. Casi, o sea, que peligraba todo el sistema en el que habían vivido. En esto fue increciendo hasta que llegó un momento en que el desacuerdo con los principios de la República con el que se habían empezado, el desacuerdo llegó a ser muy, muy, muy grande. Y empezaron entonces a protestar. O sea, ¿y quiénes fueron las primeras personas que protestaron contra todos estos avances? Pues, a mí, ¿quiénes dieron el primer gran paso? Me fascina, Carmita. Las mujeres de derecha. Las mujeres de derecha. ¿Quiénes? Hombre, la gente que tenía dinero para que le cuidaran a los chiquillos ya puede protestar. Total. Los grandes apellidos de las islas. Total. Estaban las Marrique de Lara, estaban las Massieu, la Pandervalle, o sea... La gente que maneja el dinero con muchísimo. O sea, mujeres, damas de la aristocracia. O sea, y la alta burguesía, porque también había mujeres de empresarios y de comerciantes de la alta burguesía. ¿Y qué hacen? Pues crean una ofensiva religiosa, o sea, porque al final quien estaba detrás eran los curas. No, claro, estaban con el apoyo de la Iglesia. Totalmente, y crean una ofensiva religiosa contra el laicismo que se intentaba buscar con la Constitución, en este caso de la República. ¿Y qué ocurre? Pues que nace un movimiento que se llamaba Acción Católica de la Mujer, que después empezó a llamarse Acción Popular de la Mujer. Y Carmita nos va a contar cómo se creó esta cosa, porque además a mí me encanta la definición de cosa en este caso. Sí, es que, bueno, a ver, la Acción Popular de la Mujer era una organización dependiente de un partido conservador a nivel nacional que se llamaba Acción Popular. Era como la organización femenina de este partido, que pretendía movilizar a las mujeres para defender la religión católica y los valores tradicionales. En fin, es que esto va en contra del progreso. Total. Desde que tú dices valores tradicionales, pues claro, es que como te pongas con valores tradicionales, las luchas de gladiadores son valores tradicionales, ¿sabes? Claro, y la esclavitud. Y bestialidades que tú dices, oye, no. Claro, que la sociedad avanza, chicos. Bueno, pues en contra, claro está, de todos estos valores promulgados por la República. Entonces, ¿qué pasó? Pues que además los valores de la República, como ya ha dicho Dieguito, lo que más le molestaba era todos los valores que emanciparan a las mujeres. Todo lo adelanto que me hice promover, porque eran dos campos de lucha. O sea, en principio había dos grandes frentes de lucha, ¿no? Que era el político, con los partidos, y luego el social, donde está la religión y contra el laicismo. Es decir, era una cosa, ellos fueron a por todos los frentes, lucharon en todos los frentes. El 5 de junio de 1932 se fundó en Las Palmas de Gran Canaria Acción Popular de la Mujer, en una asamblea, que ya todo eso dice, coño, era una asamblea. Todas las asamblearias, ¿sabes? Y eran del 15M, pero al revés. Al revés. Entonces, esto daría paso 7 meses más tarde a la formación masculina de Acción Popular, y por eso decíamos al principio que las mujeres se organizaron antes. También es verdad que ellas lo hicieron porque tenían el apoyo de los curas y de la Iglesia, que aquí los curas hicieron un papel tremendo. Vamos, la mano que mece la cuna. Fue la mano que mece la cuna. Y el brazo, el codo, o sea. En las misas y todo. No vamos a nombrarlas a todas porque esto se haría muy largo, pero dentro de las presidentas, la vicepresidenta, la secretaria, la vicesecretaria, la tesorera y además las vocales, habían apellidos muy importantes apellidos de grandes comerciantes, o sea, las mujeres de esos grandes comerciantes, de grandes propietarios, de agricultores, de empresarios que eran agricultores, de cargos públicos. Estaba la mujer de cargos públicos de la dictadura, estaba también la mujer de un presidente del Cabildo que había sido presidente antes de la dictadura de Primo de Rivera. En fin, como ya les dije antes, la duquesa de Aruca, o sea, toda esta gente.
Entonces, pero a quien sí vamos a mencionar de todas ellas fue a la presidenta, una señora que destacó, una señora muy formada, que se llamaba Ignacia de Lara Enríquez, que era conocida como Irma porque ella era poeta y era una articulista, colaboraba en varios medios, era de Telde, y en aquella época ya era viuda de un tal Miguel Dorado Daciu, que era un mallorquín que llegó aquí, la conoció, se casó con ella y por lo visto tuvo una vida, una doble vida, aparte del matrimonio bastante intensa, que por eso murió, y creo que tuvo como 2 hijos fuera del matrimonio, pero ella como una señora aguantó ahí. Porque cuando tú vas por valores tradicionales, te las mamas todas. Pero todos, esto incluido. Entonces, todo esto, y además tenían el apoyo de la prensa de derecha. Tanto los diarios Defensor de Canarias, el Diario de Las Palmas y otro que se llamaba Diario Católico de Formación, las ponían por las nubes. Encima esta presidenta, esta señora, colaboraba en artículos de ellos porque ella era muy buena articulista, era escritora, claro, y además era muy buena oradora, y que además destacaba con diferencia frente a las demás, porque tenía un liderazgo fuerte. Debido a que además daba conferencias y mítines, la tenían como una figura ideológica del feminismo de derecha, que eso se pega a bofetada. Estos dos conceptos de feminismo y derecha no cuadran. Y era el feminismo de acción popular, encima. Pero que se han perdido un momento épico porque que se me ha caído la ermita con la traba en la punta del dedo señalando. Yo estaba leyendo esto y la definían así, la definía la ideóloga del feminismo de acción popular, que digo, a esta gente que le ha dicho que el feminismo es de derecha. No, pero es que me ha faltado, o sea, no sé, señalando con la traba en la punta del dedo, me ha encantado. Yo estoy en casa ahora mismo. Total. En definitiva, que esta mujer que en la primera parte de la República, donde en el gobierno central estaba todavía mandando la derecha y en unos municipios, estaba como en una zona centro, a medida que fue avanzando la República y fueron avanzando, y una vez que ganó el Frente Popular ya se pasó completamente de derecha a fascismo y puro. O sea, ¿saben? Todos estos años ella se fue cargando, ella se fue retroalimentando ella misma, y ya llegó, que de hecho muchas de las que estaban aquí en Acción Popular de la Mujer terminaron en formaciones fascistas cuando Franco ganó la guerra después del golpe de Estado. Qué casualidad, qué poco esperado. Qué cosa más rara. Sí, no, nadie lo habría dicho en su momento seguramente. Bueno, sobre estas mujeres, eran mujeres católicas, y cuál era el ideario que tenían, pues era una cuestión bastante sencilla. Es que eso sí, son muy sencillitos. O sea, cuando tú te marcas los objetivos claros, por ellos a muerte. Sí, pero claro, hay que tener los objetivos claros. Y estas lo tenían. Vamos, o sea, ¿cuál era el objetivo? Las mujeres tenían que intervenir en la política. ¿Por qué? Porque el gobierno del momento estaba llevando el país a la ruina, al caos. ¿Ustedes han oído han oído esto últimamente? A mí es que claro, son frases que te quedan marcadas a fuego, cómo se repiten, o sea, sí. ¿Y cómo claro, que si les sale bien, pero si les sale bien, ¿cómo lo van a repetir? Por eso, como qué fáciles son de usar, ¿sabes? De contra un gobierno legítimo, en cualquier caso, o sea, en este caso hoy porque tenemos un partido que sea X, pero ¿sabes? Pero que la contra lo acuse de llevarlo a la ruina y al caos, cuando llevar un país a la ruina y al caos. O sea, este país ha estado en momentos de ruina y caos que nadie quiere volver a ellos, y no son los momentos en los que estamos ahora, ni tampoco hace 10 años, o sea... Exactamente. Pero bueno, ¿y qué herramienta aprovecharon estas mujeres para llevar adelante? ¿Y para llegar a la política? Pues el derecho al voto que les había dado la misma república. Que es muy fuerte. A mí me encanta, usar el arma. Sí. O sea, la misma constitución republicana, que ellas odiaban a muerte, porque era donde se hablaba de libertad de culto, de emancipación de la mujer, de derecho de sufragio femenino, pues resulta que lo utiliza
para poder llegar a la política. Y por su objetivo, para poder cargarse. Con una cosa muy curiosa, por ejemplo, de esas constituciones, que hay un artículo de la Constitución republicana, lo que le decía antes de los hijos ilegítimos, es que en España había una diferencia de derechos entre los hijos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Exactamente. Y la Constitución vino a decir, esto se acaba, esto no puede ser que las criaturas, las infancias naciendo porque por cuestiones de los padres ajenas a ellos tengan menos derechos. Derechos a herencia. Derechos muy importantes al final. Claro, y ese marco nuevo era el marco que volvía loca a toda esta gente que decía, no se puede. Es la disgregación del patrimonio. ¿Qué lema tenían? Un lema fantástico porque era religión, patria, muy bien, familia, orden, muy importante, trabajo al final, y propiedad. Hombre, porque que no puede faltar la propiedad. Yo esto lo tengo que leer porque yo esto no me acuerdo de memoria. Uno están delante y otros detrás porque no puede estar en la misma, todo en la misma, en la punta delante, ¿verdad? Están todos igual, así en la misma línea. Religión, patria, familia, orden, trabajo y propiedad. Este era el lema con el que es pegadizo cero, también te digo. Sí, pero está clarito. No, pero está muy, muy claro. Y por lo que se guiaban, por lo general, era ser fieles a los preceptos del Papa en ese momento. O sea, el Papa, Iglesia Católica, mandando sobre la política absolutamente, en este caso. Se llama teocracia, ¿no? Sí. Que es lo que pasa en los países musulmanes muchas veces. En muchos países también de cualquier otra religión, al final. Sí. Y todo esto se seguían también por los documentos de las encíclicas que publicaron los papas León XIII, Pío XI, que son personas que probablemente lo que le pasara a una campesina en medio de Castellón o en medio de Artenara, pues se la refanflinflaba, pero mandaban sobre ellas por todos lados. ¿Qué ocurre con todo este equipo de Acción Católica? Pues que Acción Popular de la Mujer fue la punta de lanza de la SEDA en Las Palmas. ¿Qué era la SEDA? La Confederación Española de Derechas Autónomas, o sea, un partido que se creó de derecha. De derechas, que aquí algún día tendremos que hablar también más profundamente de esto. Bueno, siempre salen estos programas extras. Sí. Pues porque en la SEDA había republicanos de derecha, que luego fueron represaliados, además. Claro, es que la SEDA era una confederación de derecha. Igual que fuera monárquico o republicano, eran de derecha. Y que esto es súper bueno, que la gente suele tender a identificar la derecha con el movimiento fascista y el movimiento golpista, y hubo gente que fue represaliada de derecha también. Claro. Aunque en este caso, Acción Popular de la Mujer sí era muy... Sí, así. Se subía mucho al monte, digamos. Sí, pero había gente de derecha que eran democráticas. ¿Qué ocurre? Pues eso, que fue la punta de lanza de la SEDA aquí en Canarias, y que los miembros masculinos se dieron cuenta que la aportación de las mujeres en la SEDA pues era clave para poder reclutar a familias, y además era como habían obtenido el derecho al voto, era clave para poder cambiar el sistema a través del uso del derecho. No, y era una reserva de votos, porque si ya influenciaba en la familia, tú imagínate, total. Cada mujer representaba detrás de ella a cuántos chiquillos, a cuántas chiquillas. No, y votos de familiares, era una reserva de votos. Bueno, pues en marzo de 1933, un poco para que se hagan la idea de cómo estaban situados, ya contaban con comités en casi todos los municipios de Gran Canaria, y tenían 4 en Lanzarote y 2 en Fuerteventura. O sea, un crecimiento súper rápido. Se organizaron muy bien, y sobre todo porque había un apoyo ahí, que ya lo he dicho, claramente lo he dicho yo, que era un apoyo enorme, que es el apoyo de los curas. Que tenía mucha fuerza en los pueblos, claro. Y de la iglesia. Y hoy en día sabemos también que al final un punto de reunión las iglesias, que siguen siendo un lugar, un faro, digamos, de ideas en muchas ocasiones, pero que en este momento, en la década de los años 30, estaban dándolo todo desde la iglesia para influenciar políticamente. La iglesia en muchos sitios fue un foco de resistencia a la dictadura española. Sí, además eso... En los barrios obreros. En los barrios obreros, que también es algo que es súper interesante hablar. Bueno, a mí siempre el ejemplo que me encanta de la iglesia es que hubo yo nunca conocí al cura, pero que había un cura en Telde que le ponía la bandera del orgullo a la iglesia de la Garita, creo que era... Fácil. Que al final no podemos tampoco decir que todos estaban cortados por el mismo patrón, pero sí había sistemáticamente, digamos, sí estaban la gran mayoría influenciando políticamente con ideas conservadoras en este momento.
Este trabajo, pues, ¿cómo se implementan? El trabajo de influencia política de acción popular de la mujer a través de la caridad, muchísimo, que todo demás, ahí se ve el movimiento de la iglesia detrás, o sea, porque es una herramienta que se ha utilizado durante siglos para controlar a las masas, y crean una organización que se llamaba Damas Protectoras del Obrero, adscritas a Acción Popular de la Mujer, y que se estaba, bueno, al final todo esto estuvo bajo la gestión de los padres salesianos, o sea que siempre vamos a morir al mismo sitio, los curas. Sí, bueno, ellos no, ellas abrieron un centro en el puerto, se llamaba el Centro Obrero del Puerto de la Luz, y entonces ese centro sí lo pusieron en la gestión de los padres salesianos de Las Palmas. Y ellas que hacían ahí con la parte del tema de caridad, pues clases particulares, por ejemplo, o tenían un consultorio donde se recetaban medicinas de forma gratuita, o sea, es una forma de influenciar al final a través de las necesidades de la gente, pues por ahí van metiendo las ideas en la cabeza de las personas, incluso también con el tema de comer. No, sino que al matar daban de comer, se van ganando la voluntad de la gente, claro. Otra experiencia muy muy interesante sobre acción popular de la mujer fue la que llevaron a cabo ella en Firgas. Firgas, para los que no conozcan Canarias, nuestra audiencia internacional, es un municipio en el norte de Gran Canaria. Sí. Precioso, una cosa. Es bonita. Pero bellísima. Como todo Canarias. Porque está en la medianía. Las medianías de Gran Canaria son muy bonitas. Sí, sí, total. Todos los municipios que están ahí. Bueno, ¿qué ocurrió ahí? Que Acción Popular de la Mujer instaló a mediados de julio del 33 una colonia en la finca Casamatos, que era propiedad de una señora que se llamaba Rosario Manrique de Lara y de la Rocha. O sea, si estos no son dos apellidazos. Los Rocha tenían una casa condal. Estaban al lado de la casa condal, que tenían un pique histórico entre el conde de la Vega Grande y los Rocha. Algún día hay que hablar de los piques de las casas familiares grandes, sí. Porque a mí me da la vida cuando esta gente se empieza a sablear entre ellos. Sí, claro. Que la colonia esta que crea esta señora multimillonaria de la época, su objetivo era básicamente que las mujeres de la oligarquía diesen donativos en metálico, pues para su causa. Claro. Para su causa. ¿Y qué era esta colonia? Yo le tuve que, cuando estábamos trabajando esto, y yo Carmita, explícame el concepto de colonia. La colonia es más como campamento. Bueno, a lo mejor gente de mi edad, pero es como un campamento. Es un campamento, solo que en una casa. No es un campamento que es ahora que los niños van al campo, por eso campamento, acampan y tal. Aquello era como... Es que es una cosa parecida, no me acuerdo. Es que yo nunca estuve. Mi madre nunca me dejó. Pero la sección... llegué ya tarde. Pero la sección femenina tenía un edificio abajo, un Cabrón, en la playa de Cabrón, en Agüime. ¿Y cómo se llamaba aquella? No me acuerdo ahora. Y donde las niñas iban a hacer allí la colonia, las chicas que estaban en la sección femenina, se llamaba así, en verano. Y estaban ese verano haciendo actividades, caminatas. Propias de mujeres, muy entrecomilladas. De niña buena. Exacto, bueno, eso de niñas buenas preparándose para ser futuras casaderas, ¿no? Y todo esto, con los años ya, en la época mía era más bien, yo qué sé, aprendiendo, haciendo cursos, o yendo a caminar, vale. Pasaban el día en la playa. Hombre, esto era un poco antes de lo que estamos hablando. Pero la sección femenina hacía las colonias de verano para que las chicas aprendieran a mantener una casa. Pues la idea que había detrás de esta colonia que crea la señora Doña Rosario era que pretendían liberar durante un mes a las mujeres jóvenes de las provocaciones inherentes a los hogares de los obreros. O sea, básicamente que salieran del entorno obrero y un poquito, pues... Sí, cogieran aire. Que cogieran aire a través con todo el ideario de las mujeres de Acción Popular alrededor. Lavado de cerebro. Sí, estaba todo el rato pensando, lo suelto con lavado de cerebro. Suéltalo. Lavado de cerebro. De adelante para atrás. Y esto incluso, o sea, esta colonia veraniega duró hasta el verano de 1936, o sea, hasta el momento del golpe de Estado aquí. Que recordemos, fue oficialmente el 18 de julio, aunque Franco empezó aquí en Canarias con la vaina el 16 de julio. Llegaron a tener, creo que leí que llegaron a tener como 10.000 afiliadas o 10.000 simpatizantes. ¿Se organizaron? Sí, se organizaron, pero... Bueno, tenían todo el dinero del mundo. El marido dice, tú vete revelando que yo te doy todo lo que ves. Cariño. Total. Que muchas de ellas eran gente de pasta, no eran sus maridos, que ellas también tenían, tú me dirás, la duquesa de Aruca. La marquesa de Aruca. Pero que ella podía ser duquesa porque tenía un montón de dinero. Porque vamos, total.
Total. Bueno, pues a todo esto llega la fecha de la celebración de las elecciones municipales de abril del 33. Nada, de estas elecciones sí que vamos a hablar aparte, Dieguito, porque pasaron muchísimas cosas interesantes en los municipios de estas islas en esta época. Sobre todo de Gran Canaria, que fue donde se tiene más información. Hacer una isla capitalina, aquí ya tener mucha prensa, aquí se... Oye, estaba antes acordándome que, para que ustedes vean, esta gente tenían tanto dinero que llegaron a publicar un gacetín o una especie de periódico que se llamaba La Mujer en Casa. Yo pensé, solo les falta con la pata quebrada. Se llamaba así en la Gaceta, ¿eh? La Mujer en Casa, donde ellos daban, donde ellas, digamos, daban consejos de cómo tenía que comportarse una mujer educada, una buena mujer, una buena esposa, una buena hija. El control social por todos lados. Por todos lados. Bueno, pues llegan las elecciones municipales, de las que vamos a hablar en otro capítulo, porque está muy, muy interesante, porque resulta que la Acción Popular de la Mujer logró meter mujeres en las listas de la seda. O sea, en el partido de derechas. Claro, chica, tú serás lo que serás, una buena mujer, calladita, obediente, tal. Pero te dan las oportunidades de tú ser alguien en la vida, de tener otra cosa que no sea tomar el té con la señora, que tú dices, oye, cuando te ve ella, yo soy capaz aquí de... Y después de organizar la que estaban organizados, porque movieron a muchísima gente. Movieron a mucha gente, sí, sobre todo mujeres. Claro, de repente las que defendían los valores tradicionales de la mujer en casa se vieron que la mujer en la calle podía tener mucha fuerza. Esto es aquí una contradicción. Sí, bueno, también es verdad que ellas no salían a protestar a la calle, eran buenas. Y tenían el apoyo de los curas, que claro, que eso te da cierta seguridad. Sí, total. ¿Sabes? Te da cierta seguridad moral. Entonces, pero la cosa se fue complicando, ya le dije, porque ¿qué pasa? Que hubieron muchos inputs, muchas cosas que se dieron en muchos lados. Una fue, por ejemplo, la manipulación de muchos caciques municipales que querían mantenerse en el poder, pero desde la sombra, poner a otros en las listas, pero estar ellos detrás. O también intentar manipular la cosa para que ellos poder mantener su poder en los municipios. Y además de todo esto, de lo que supuso esa misma confederación, la formación de la confederación, porque aquí entraron un montón de partidos, que va a estar interesante porque entró un partido cuyo presidente era Mesa y López, no sé si te suena, hay una avenida por y ahí. otro era Franchi Roca. Que también tiene un par de plazas. Entonces, claro, eso hay que cogerlo bien y desenredar, porque había un lío que eso es tirar de un hilito y empezar a desenredar. Pues ellas se vieron digamos, mezcladas en todo esto. Lo que sí podemos adelantar es que en estas elecciones municipales llegaron algunas mujeres a ser concejales y también alcaldesa, como en Artenara. Artenara tuvo una cabeza elegida porque hubieron otras alcaldesas, como me recordaba antes Dieguito, antes de este capítulo, que hubieron varias alcaldesas, pero fueron accidentales, en lo que estaba el alcalde de vacaciones y cosas de estas. Pero hubo una electa, que fue la de Artenara. Artenara, cabeza de lanza siempre, para lo bueno y para lo malo. Cabeza de lanza y pueblo más en lo alto de toda la isla. Más en lo alto de toda la isla, sí. Si está ahora un poquito alto y separado, te imagínate en aquella época. Total. Y siempre con la teledirección de los hombres del partido. Cuando se dieron cuenta ellas de esta teledirección, bueno, la naturaleza de muchos municipios rurales permitieron que el sistema caciquil presente en estos pueblos, y aprovechándose del sistema, como pasó con el voto de la mujer, pues siguió manteniendo este sistema caciquil. Se aprovecharon del sistema para seguir manteniéndose. ¿Por qué? Y estaban en contra del sistema. Sí, pero... No sé por qué se quejaban, porque se lo daban todos ellos. A las herramientas, chicos. Venga, desarróllate. Bueno, cuando llegan las elecciones generales a las Cortes en el 36, y las mujeres de derecha, las mujeres de derecha fueron relegadas a un segundo plano. Incluso aquellas que tenían un liderazgo bastante potente, como era la de Irma. Ignacia, no me acuerdo rápido. Ignacia algo. Hernández.
Pues tuvieron un papel relegado, no solamente un segundo plano, no solamente en las listas, sino también el desarrollo de la campaña. Es decir, iban siempre como, si iban los mítines, iban acompañando a sus compañeros de partido, incluso aquellas que eran muy buenas oradoras no volvieron a dar mítines, y su aportación durante la campaña se fue pues repartiendo propaganda por la calle, interviniendo como apoderada e interventora el mismo día de las elecciones en los colegios electorales. Es decir, pero esto también pasó en la izquierda. Sí, en el 36 hubo un retroceso de las mujeres. Fíjate tú. Enorme. A pesar de todo el avance, pero claro, en la ley puede estar escrita, pero chico, la cabeza. Y aquí al final hay una cosa súper curiosa, que claro, que es que cuando las mujeres de derecha estuvieron activas en el 33, o sea, se les permitió ese espacio, siguieron activas, perdón, pero se les permitió un espacio protagonista, consiguieron un poder para poder ganar en votos y ganar las elecciones. En el 36 se les quita ese espacio, también las mujeres de izquierda desgraciadamente perdieron ese espacio, pero las de derecha, que estaban muy organizadas. Con los hombres se dieron cuenta, porque había muchas mujeres formadas, que también otro capítulo que deberíamos hablar de las mujeres formadas, porque hubieron muchas que eran las primeras abogadas, otras que fueron las primeras fiscales durante esa época, primeras mujeres juezas, o sea que hubieron mujeres muy importantes de derecha, porque quiénes eran las que podían, bueno, y de buena familia, quiénes eran las que podían estudiar, las que tenían dinero, en aquella época no había beca. No había beca cuando yo empecé a estudiar. Pero claro, se les quitó ese espacio protagónico y eso al final también acabó pasando factura. Sí. En las elecciones en las que las del 36, que la perdieron, que fue la que ganó el Frente Popular, que fue cuando ya la gente de estos grupos de Acción Popular se volvieron pa'l monte. Sí, se volvieron locos. Pero y con esto pues ya hoy llega a su fin, ¿no? El capítulo. Llegamos a su fin este capítulo, pero prometemos retomarlo porque me interesa. No, es súper interesante porque claro, nosotros les empezamos diciendo que íbamos a hablarles de la derecha durante la Segunda República en Canarias, y uno de los temas más curiosos de la derecha durante la Segunda República es el papel fuerte que tuvieron las mujeres durante este movimiento. Esto que le acabamos de hablar está en el libro de Incógnita, que siempre le hemos dicho que es un libro muy interesante. ¿Cómo se llama? De Agustín Millares era. Millares Panadero. Y como siempre, cualquier librería que nos quiera patrocinar para empezar a recomendar sus libros es bienvenida de tocar la puerta. Algún día caerá. Pues nada, lo dejamos aquí hoy y nos vemos la semana que viene. Con otra historia puta de Canarias. En Radio Faro. Adiós, muchas gracias. En la Radio del Faro iba a decir, estoy fatal, ¿eh? Pues nada, hasta la semana que viene.